Buenas tardes, mi nombre es Gerson Polalea Casimiro y en esta oportunidad voy a desarrollar el tema denominado la tercerización laboral en el Perú. Para comenzar debemos entender que el trabajo y las relaciones laborales han evolucionado constantemente debido a los cambios económicos, tecnológicos, empresariales que han ocurrido en la sociedad. Las empresas actualmente buscan nuevas formas de organizar sus actividades, mejorar su producción y responder de manera más eficiente a las exigencias del mercado. Dentro de estas nuevas formas de organización aparece la tercerización laboral, que es una figura que tiene bastante importancia dentro del derecho laboral peruano, porque se involucra la relación entre empresas, trabajadores y la protección de los derechos laborales. La tercerización laboral consiste en que una empresa principal contrata a una empresa independiente para que ésta realice determinadas actividades o servicios especializados. Esto quiere decir que la empresa principal delega una función específica a otra organización que tiene la capacidad técnica, económica y administrativa para desarrollar este trabajo. Por ejemplo, una empresa dedicada a la producción puede contratar a otras empresas especializadas para realizar actividades como mantenimiento, seguridad, transporte o servicios tecnológicos. De esta manera, la empresa principal puede concentrarse en su actividad principal mientras la empresa contratada desarrolle una función específica. Sin embargo, la tercerización también genera diferentes debates porque puede ser utilizada de manera incorrecta, aunque esta figura está permitida por la ley. Algunas empresas pueden intentar utilizarla para evitar obligaciones laborales o reducir responsabilidades frente a los trabajadores. Un ejemplo sería cuando una empresa aparentemente contrata a una tercerizadora, pero en la realidad desarrolla directamente los trabajos, a los trabajadores. Les asigna tarea, establece horarios, supervisa permanente sus actividades. En este caso, puede existir una relación laboral directa que está siendo ocultada mediante una contratación entre empresas. Por esta razón, el derecho laboral peruano establece que no basta con revisar los contratos escritos, sino que también es necesario analizar cómo funciona realmente la relación laboral. Durante esta exposición explicaré qué es la tercerización laboral, cuáles son sus características, por qué es importante, cómo ha evolucionado en el Perú y analizaré diferentes casos de la Corte Suprema donde se establecen criterios para determinar la existencia de una verdadera tercerización o si esta figura está siendo utilizada de manera incorrecta. Finalmente, puedo decir que la tercerización laboral no es una figura negativa por sí misma. Puede ser una herramienta válida para poder mejorar organizaciones empresariales, pero siempre debe aplicarse respetando la independencia de las empresas y garantizando los derechos fundamentales de los trabajadores. Eh, Concepto de la tercerización laboral. La tercerización laboral es una modalidad de organización empresarial mediante la cual una empresa principal contrata a otra independientemente para que realice una actividad determinada. La empresa que recibe el encargo es conocida como empresa tercerizadora o empresa contratista. Su función es poder desarrollar el servicio contratado utilizando sus propios recursos, conocimientos y organización. Un aspecto importante es poder comprender que la tercerización no significa simplemente contratar trabajadores externos. La finalidad principal es contratar un servicio especializado que será desarrollado por otra persona. Por ejemplo, si una empresa minera utiliza o necesita realizar mantenimientos especializados a sus equipos, puede contratar una empresa dedicada exclusivamente a este tipo de servicios. La empresa contratista debe encargarse de todos los procesos, organizar el personal, utilizar sus herramientas, aplicar sus conocimientos técnicos y asumir la responsabilidad por el trabajo realizado. Para que exista una verdadera tercerización, se deben cumplir ciertos elementos. El primero es la existencia de una empresa independiente. La empresa tercerizadora debe tener una estructura propia, contar con recursos y tener capacidad real para poder prestar sus servicios. El segundo elemento es la autonomía empresarial. Esto significa que la empresa contratista debe decidir cómo organizar el trabajo y no depender de órdenes directas de la empresa principal.
El tercer elemento es asumir responsabilidad por el servicio. La empresa tercerizadora no debe responder por la correcta ejecución de la actividad contratada. La importancia de estos elementos eh, está en diferenciar la verdadera tercerización de una simple intermediación laboral. Con una empresa solamente proporciona trabajadores para que otra empresa los dirija directamente, ya no estamos hablando de una verdadera tercerización. Por eso los jueces laborales analizan la realidad de los hechos y no solamente los documentos firmados. ¿Por qué es importante la tercerización laboral? La tercerización laboral es importante porque representa una forma moderna de organización empresarial que permite que las empresas puedan desarrollar sus actividades de una manera más eficiente. Actualmente muchas empresas no pueden encargarse directamente de todas sus actividades, funciones que puedan hacer. Por eso recurren de empresas especializadas que tienen experiencia y conocimientos específicos. Una de las principales ventajas de la tercerización es que permite que las empresas se concentren en actividades principales. Por ejemplo, una empresa dedicada a fabricar productos puede enfocarse en la producción y contratar a otra empresa para que estos puedan realizar servicios de limpieza, seguridad, transporte o mantenimiento. Esto permite mejorar la productividad porque cada empresa desarrolla las actividades que tiene mayor experiencia. Además, la tercerización puede generar beneficios económicos y administrativos, porque permite acceder a servicios especializados sin la necesidad de crear nuevas áreas dentro de la empresa. Sin embargo, también es importante poder analizar el lado laboral. La tercerización puede convertirse en un problema cuando es utilizada para evitar obligaciones laborales. Por ejemplo, si una empresa principal contrata a una tercerizadora, pero sigue actuando como empleador directo, dando órdenes, controlando horarios, supervisando trabajos, podría existir una vulneración de derechos laborales. Por esta razón, el Estado y los jueces establecen límites para evitar estos abusos. La empresa tiene derecho a organizar sus actividades libremente, pero esa libertad no puede utilizarse como una forma de perjudicar a los trabajadores. En el Perú, la tercerización está reconocida legalmente, pero deben cumplirse ciertos requisitos para que sean válidas. Debe que existir autonomía empresarial, organización propia y ausencia de subordinación directa. En conclusión, podríamos decir que la importancia de la tercerización se encuentra en que permite mejorar la organización empresarial, pero siempre debe mantener un equilibrio entre los intereses de la empresa y la protección de los derechos laborales. La evolución de la tercerización laboral en el Perú está relacionado con los cambios económicos empresariales que ocurrieron durante los últimos años. Anteriormente, muchas empresas realizaban directamente todas sus actividades internas. Sin embargo, con el crecimiento del mercado y la necesidad de especialización, comenzaron a buscar nuevas formas de organización. Una de estas normas fue contratar empresas especializadas para desarrollar determinadas funciones. Esto permitió que las empresas puedan enfocarse en sus actividades principales y dejar otras funciones a organizaciones con mayor experiencia. Por ejemplo, una empresa industrial puede contratarse en fabricar sus productos y contratar una empresa especializada para realizar mantenimientos de maquinarias. Sin embargo, con el aumento de la tercerización, también aparecieron los problemas. Algunas empresas comenzaron a utilizar esta figura no como una verdadera contratación de servicios, sino como una forma de reducir responsabilidades laborales. En algunos casos, la empresa tercerizadora no tenía verdadera autonomía y solamente funcionaba como una intermediaria de trabajadores. Debido a este problema, la jurisprudencia peruana empezó a establecer criterios para determinar cuándo existe una tercerización válida. Los jueces comenzaron a revisar aspectos como quién dirige el trabajo, quién controla a los trabajadores, quién proporciona los recursos y si realmente existe independencia empresarial. Actualmente la tercerización continúa siendo una figura permitida, pero debe respetar ciertos límites. La evolución de esta modalidad demuestra que el derecho laboral debe adaptarse a las nuevas formas de organización empresarial, pero sin permitir que estas nuevas formas afecten los derechos de los trabajadores. El papel de la jurisprudencia laboral peruana. La jurisprudencia laboral peruana cumple un papel fundamental porque permite interpretar y aplicar normas
relacionadas con la tercerización. La Corte Suprema ha establecido que para determinar una tercerización es válida, no basta revisar solamente los contratos firmados entre las empresas. Es necesario analizar la realidad del trabajo. Los jueces deben observar cómo se desarrolla realmente la relación entre la empresa principal y la empresa tercerizadora y los trabajadores. Entre los aspectos que analizan están, primero, la empresa tercerizadora tenga independencia. Segundo, que se cuentan con recursos propios. Tercero, quien organiza las actividades laborales. Cuarto, si existe subordinación directa hacia las empresas principales. La finalidad de la jurisprudencia no es eliminar la tercerización, porque esta puede ser una herramienta válida dentro de la actividad empresarial. El objetivo es poder validar que sea utilizado como un mecanismo para ocultar una relación laboral directa. La jurisprudencia busca proteger dos aspectos importantes. Por un lado, poder reconocer la libertad empresarial y el derecho de las empresas a organizar sus actividades. Y por el otro lado, proteger los derechos laborales de los trabajadores. Por eso los jueces aplican principios como primacía de la realidad, donde se considera más importante lo que ocurre realmente que lo que aparece escrito en los documentos. Yo he tomado tres casos. Uno de ellos es la casación laboral 18491 en el año 2019, desarrollado en Lima. Eh, Primero debemos entender de qué trata el caso. Esta casación analiza un conflicto desde donde se discutía si realmente existía una tercerización válida entre empresas o si en la práctica se estaba utilizando esta figura para ocultar una verdadera relación laboral directa entre los trabajadores y la empresa principal. Lo principal que se observó en este caso fue que si la empresa tercerizadora tenía una verdadera autonomía empresarial, la Corte Suprema analizó varios aspectos importantes, como por ejemplo, si la empresa tercerizadora tenía organización propia, si contaba con recursos propios, si asumía la responsabilidad de la actividad contratada y principalmente si la empresa principal intervenía directamente en la dirección de los trabajadores. La Corte consideró que no era suficiente que existiera un contrato escrito entre las empresas, porque un documento por sí solo no demuestra que existe una verdadera tercerización. Lo más importante era revisar cómo se desarrollaba realmente el trabajo en la práctica. Finalmente, la Corte Suprema estableció que la tercerización debe evaluarse aplicando el principio de la realidad, es decir, darse mayor importancia a los hechos reales que la apariencia de los contratos. Como resultado, se determinó que para que una tercerización sea válida, debe existir una empresa independiente que gestione realmente el servicio, porque si la empresa principal dirige directamente a los trabajadores, podría existir una relación laboral directa. Eh, el siguiente caso es la casación laboral 311 del 2021 en La Libertad. En esta casación trata sobre el problema relacionado con la autonomía de la empresa tercerizadora. El punto principal fue poder determinar si la empresa contratista realmente tenía independencia o si solamente funcionaba como una empresa intermediaria que proporciona trabajadores para otras empresas. Lo principal que observó la Corte Suprema fue la existencia de la autonomía empresarial. Para ello analizó aspectos como quién organiza las actividades laborales, quién daba las instrucciones a los trabajadores, quién controlaba la forma en que se realizaba el servicio y si la empresa tercerizadora tenía capacidad propia para cumplir el contrato. La Corte señaló que una verdadera empresa tercerizadora debe actuar con independencia. No puede depender completamente de la empresa principal ni recibir órdenes directas sobre la forma en que los trabajadores realicen sus funciones. Finalmente, la Corte Suprema determinó que la autonomía empresarial es un elemento esencial para que exista una tercerización válida. Si la empresa principal ejerce funciones propias de un empleador, como dirigir, controlar directamente a los trabajadores, puede considerarse que exista una relación laboral directa. Como resultado, esta casación estableció un límite importante. Una empresa no puede utilizar la tercerización solamente para ocultar responsabilidades laborales. Como siguiente casación, he tomado la casación laboral 23096 del año 2022 en Arequipa.
esta casación analiza cómo debe evaluarse una posible desnaturalización de la tercerización laboral. El problema principal era determinar si la relación entre la empresa correspondía realmente a una prestación de servicios independientes o si la tercerización solamente era una apariencia. Lo principal que observó la Corte Suprema fue que no se debe analizar un solo elemento, sino toda la situación en conjunto. Por eso revisó diferentes aspectos, como la forma en que se organiza el trabajo, quién asignaba las funciones, qué recursos utilizaban los trabajadores, si la empresa tercerizadora tenía independencia y si existía subordinación hacia la empresa principal. La Corte señaló que cada caso debe analizarse de acuerdo con la realidad de los hechos. No basta con mostrar contratos entre empresas, porque estos pueden existir formalmente, pero la realidad puede demostrar algo diferente. Finalmente, la Corte Suprema estableció que la validez de la tercerización depende de comprobar que existe una empresa realmente independiente. Como resultado, se reafirmó que la tercerización no puede utilizarse como una forma de evitar obligaciones laborales y que los jueces deben revisar cómo funciona realmente la relación laboral entre estas. Análisis general. Como análisis general podemos señalar que la tercerización laboral en el Perú es una figura jurídica reconocida y permitida dentro del ámbito empresarial. Su finalidad principal es permitir que una empresa pueda contratar a otra empresa especializada para realizar determinadas actividades. Esto puede generar beneficios porque permite una mejor organización empresarial, mayor especialización y distribución y más eficiente de funciones. Sin embargo, la tercerización solamente es válida cuando cumplen determinados requisitos. Entre ellos encontramos la existencia de la autonomía empresarial, la organización propia de de la empresa tercerizadora, la utilización de recursos propios, la ausencia de subordinación directa entre la empresa principal y los trabajadores. La jurisprudencia peruana ha establecido que no basta con que exista trabajos escritos entre empresas. Lo más importante es poder analizar la realidad de la relación laboral. Esto significa poder observar quién dirige el trabajo, quién controla las actividades y quién toma las decisiones relacionadas con los trabajadores. Por eso el principio de la primacía de la realidad tiene un papel fundamental. Permite que los jueces puedan reconocer la verdadera naturaleza de una relación laboral, aunque los documentos indiquen algo diferente. Para finalizar esta exposición, puedo concluir que la tercerización laboral en el Perú es una figura importante dentro de la organización empresarial moderna. Permite que las empresas puedan contratar servicios especializados y mejorar la forma en que o cómo se desarrollan estas actividades. Sin embargo, para que éstas sean válidas, debe existir una verdadera independencia entre la empresa principal y la empresa tercerizadora. La empresa contratista debe contar con organización propia, recursos propios, autonomía y responsabilidad sobre el servicio que presta. Las casaciones analizadas muestran que la Corte Suprema peruana ha establecido que no basta con presentar contratos formales. Los jueces deben analizar la realidad de los hechos y verificar cómo se desarrolla realmente la relación laboral. Esto permite identificar si existe una verdadera tercerización o si esta figura está siendo utilizada para ocultar relaciones laborales directas. Finalmente, podemos decir que el objetivo del derecho laboral no es impedir la tercerización, sino establecer límites para evitar abusos. La finalidad es poder lograr un equilibrio entre la libertad de las empresas para poder organizar sus actividades y la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. De esta manera, la tercerización puede funcionar como una herramienta válida dentro del mercado laboral, siempre y cuando se aplique respetando las leyes y los principios laborales. Muchas gracias.